Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Justin Davis Castillo Castro y les haré la presentación de este gran webinar. Bueno, en primer lugar, agradecemos su presencia y el interés en este importante tema que toca el corazón de nuestro sistema judicial y la confianza ciudadana en nuestro querido país llamado Perú. Este webinar se ha organizado por los estudiantes de la Universidad César Vallejo y tiene como objetivo principal reflexionar, debatir y proponer mejoras concretas en torno al funcionamiento del sistema de justicia en nuestro país. En este webinar exclusivo explicaremos a profundidad un tema muy fundamental para el funcionamiento de nuestra sociedad y la legitimidad judicial en el sistema de justicia actual. Contaremos con la participación de un experto muy reconocido en esta rama, básicamente el derecho y la justicia, quien nos guiará en un análisis muy claro y conciso de cómo se toman las decisiones judiciales y por qué la confianza en esas decisiones es esencial para mantener el orden, la paz y la armonía en nuestra querida sociedad. A lo largo de este evento abordaremos preguntas claves. Se preguntarán cuáles son. Bueno, les digo, ¿qué significa realmente que una decisión judicial sea legítima? ¿Cómo influyen los sesgos conectivos y la subjetividad en la valoración de dichosas pruebas? ¿Qué protocolos y reglas pueden fortalecer la transparencia y objetividad en estos fallos judiciales? ¿Por qué es vital garantizar que la justicia no solo se haga, sino que también se perciba como justa, que sea imparcial, que se aplique de acuerdo a nuestra normativa, que sea justa para todos los ciudadanos? La dinámica de este webinar será la siguiente. Primero contaremos con una exposición principal a lo cargo de nuestro ponente invitado. Luego abriremos un espacio de preguntas y donde ustedes podrán participar, obviamente. Y finalmente cerraremos con algunas conclusiones claves y agradecimientos hacia el ponente y hacia todos ustedes por estar presentes en este evento tan hermoso. Ahora me complace presentar a nuestro ponente, Hernán Ángeles, que es un doctor en Derecho, abogado, especialista en la rama civil y sobre todo es un investigador en justicia civil. Yo quedé, wow, qué nice. Bueno, cuenta con amplia experiencia en el análisis del sistema judicial y en temas relacionados con la responsabilidad civil de Estado, que va conectado con el tema que estamos tratando justamente ahora. Y bueno, después de esta dichosa presentación dada por mí, les presento la bienvenida al doctor Hernán Ángeles y le cedemos la palabra. Yo me despido, muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes y agradezco esa deferencia. El tema es muy amplio, es la legitimidad del accionar de la función jurisdiccional en nuestro país. Y también, como subtítulo, una pequeña apreciación con respecto a la responsabilidad civil que tienen los magistrados al cumplir la función jurisdiccional. En primer lugar, cuando hablamos de legitimidad, tenemos que ver que sus pronunciamientos tienen que ser racionales y motivados, lo que diferencia de un acto arbitrario. Cuando hablamos de que sea un pronunciamiento con razonabilidad racional, tenemos que ver que tiene que ser congruente o tiene que existir congruencia con los hechos, con una serie de evidencias, pruebas de todo orden. De igual forma, tenemos que ver que tiene que responder a una realidad, tiene que ser sostenible.
¿no? Viable. De igual forma, tiene que ser transparente y aceptado por los ciudadanos. Es un aspecto positivo y de reconocimiento de la aplicación del mejor derecho, en cumplimiento del interés público. Otro aspecto, tenemos que tener en cuenta todo el marco normativo, el principio de legalidad, la juridicidad. En otras palabras, tenemos que tener en cuenta los preceptos constitucionales, la jurisprudencia en todos los ámbitos, disciplinaria, civil, penal, constitucional, en fin. Entonces, cuando hablamos de que este pronunciamiento es producto de un proceso cognoscitivo mediante una sentencia o los diferentes actos procesales en la función jurisdiccional como un poder que ejerce esa función jurisdiccional y su producto, que es un servicio público, que es la justicia, tiene que estar debidamente fundamentado, ¿no? Y tiene que responder a esas expectativas. Caso contrario sería arbitrario, ¿no? Y vamos a hablar de legitimidad. ¿Realmente nuestras autoridades jurisdiccionales están preparadas? Un aspecto que es muy importante antes de entrar en sí a la doctrina pura. ¿Realmente nuestros jueces están investidos de ese soporte intelectual, esa idoneidad jurisprudencial, esa idoneidad dentro del marco normativo, dentro de la doctrina? Sabemos que hay otros principios para emitir un juzgamiento, el principio de integración. Sabemos muy bien que ante una falencia, una deficiencia de la ley, el juez o la autoridad jurisdiccional en sus diferentes actos procesales tienen que generar derechos para suplir esa deficiencia. De igual forma, existe otro principio, la igualdad. Aquí, si bien es cierto, está el ciudadano, el poblador, el administrado, de acuerdo a diferentes esferas del derecho, tiene sus derechos subjetivos, intereses y derechos y obligaciones. También la autoridad, dentro de su potestad, de su poder, también tiene atribuciones, pero tiene que existir un equilibrio. Si esta persona no cumple adecuadamente función, lógicamente tiene que recaer no solamente una responsabilidad administrativa disciplinaria, sino una responsabilidad civil y penal, ¿no? El otro aspecto, nuestras instituciones actúan realmente en forma objetiva, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, lo racional, lo coherente, lo sostenible, ceñidos al marco normativo, o están penetrados por diferentes intereses políticos, económicos. Son idóneos, de igual forma, podemos ver el otro aspecto, que es la corrupción. La corrupción está soterrada, no solamente al emitir, sino al dejar de hacer algo. Yo al no hacer mi función, al no cumplir mi función, no solamente estaría cometiendo abuso de autoridad con respecto a las funciones, a la función jurisdiccional, es prevaricato, corrupción, en fin, cohecho. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? El otro aspecto también es el aspecto, estoy investido de un soporte emocional para realmente hacer una discrecionalidad ras- tanto reglada como con esa amplitud que tiene ese margen que tiene el juez aplicando el criterio de conciencia o también tiene indicios de cobardía frente a los otros poderes, porque hemos visto que en nuestra estructura no tenemos una serie de autoridades provisionales, no es, ¿no? Hablamos también de una independencia, el hecho que yo responda ante un acto doloso por omisión o carencia de idoneidad,
no tiene nada que ver en forma independiente con respecto a la emisión de mi pronunciamiento, de mi sentencia, de mi acto procesal. Hay independencia, no hay que confundir. Hay una serie de doctrinas que dicen, no debo responder civilmente porque estaría atentando contra la independencia. Muy discutible. Entonces, ante ello, yo les hago la pregunta, ¿realmente hay una administración de justicia? Estamos viendo en la actualidad cómo no poderes, sino el Ministerio Público, un ejemplo, sin alusiones personales, sin dar nombres, el responsable de la cara de la prueba, en un aspecto, pero es el tutor de la legalidad, del marco jurídico, de los derechos fundamentales de las personas y lógicamente la cara de la prueba. Por ejemplo, hemos visto de que ante una resolución, los que llevan derecho administrativo, del momento que se emite, es válida, del momento que se notifica, es eficaz. Yo tengo que cumplir y si no estoy de acuerdo, tengo que ir a los recursos impugnatorios. ¿De qué estamos hablando? Una autoridad jurisdiccional colegiada tiene que ejecutar, por más que el recurso que se presenta de cualquier nivel constitucional, ¿no? La fuerza pública debe ser requerida. ¿Para qué? Para hacer cumplir esa norma, ¿no? Son aspectos que los de no, legitimidad de la función jurisdiccional. Oh. Pero ante ello, y justo como sus títulos me dijeron con respecto a debe responder, por supuesto. Las autoridades deben ser, acá tenemos que ser responsables de nuestros actos. Entonces, por ahí dejaremos un aspecto y analizar estos antecedentes con respecto a la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, en pocas palabras, yo tengo que responder, ya sea persona natural, ¿no? Funcionario, ante un perjuicio, ante un daño. Entonces, ¿y cuándo se produce este aspecto como antecedente? El error judicial. El error judicial puede ser grave, puede ser por omisión, puede ser doloso, puede ser sinónimo de corrupción, de penetración, influencia política, falta de idoneidad. Se produce un error, un aspecto. Hay error, eso se determina en cualquier instancia. En una segunda instancia, en casación, se produjo un daño o perjuicio a las partes, a un sujeto procesal, agraviado, al imputado, ese daño, ojo, si se ha determinado, ya vemos, cierto, verificable, real, hay que resarcirlo. ¿Existe el nexo causal? Por supuesto, existe ese vínculo, esa relación. Entonces, tiene que haber una responsabilidad. ¿Y cuál es la importancia? Dos aspectos. Su importancia es que de una u otra forma, cuando hablamos de legitimidad, garantiza la justicia, protege los derechos. ¿De qué? Del administrado, del poblador, del ciudadano, de acuerdo a las diferentes doctrinas, llaman así al que está dentro de un proceso, a las partes, sus derechos subjetivos, lo que me corresponde, lo que yo puedo pedir, de acuerdo a mis intereses. El otro aspecto, ¿por qué es importante? Porque ninguna autoridad no puede dejar de rendir cuentas. Tiene que rendir cuentas. Tiene que haber una transparencia en la justicia. Pues aquí agarramos dos aspectos que ustedes me han pedido. La legitimidad y el legítimo porque yo cumplo con la legalidad. ¿Sí? Y aquí hay una serie de interpretaciones. Lógicamente, cada uno interpreta de acuerdo a su interés, ahí está mal. Uno tiene que ser objetivo.
y también podemos ver ciertas limitaciones. Decimos, no, no debe responder porque va contra la independencia judicial. No afecta a la independencia. Una cosa que yo quiera confundir cuando la autoridad jurisdiccional va a emitir un pronunciamiento, se supone que lo realiza con esa discrecionalidad dentro del marco normativo, ¿no? Con los precedentes vinculantes, con la jurisprudencia constitucional, en momento, con la racionalidad, con la congruencia, con la integración, que es sostenible, es viable, ¿no? Tengo que rendir cuentas. Entonces, ¿cómo decimos de que afecta? Bueno, al mundo que yo emito no afecta, estoy independiente desde un punto de vista, pero hay doctrinas que dicen no afecta a la independencia. Bueno, sujeto, sujeto a una serie de análisis y discrepancias. Y otro aspecto, es cierto, la función jurisdiccional puede tener impunidad, perdón, inmunidad, lógicamente, si está investido de aspectos que está fuera de la esfera de dominio que tiene la autoridad jurisdiccional, por un caso fortuito, fuerza mayor, un error influenciado por una discrecional técnica, por ejemplo, una pericia, un conjunto de pruebas que está fuera, que ha inducido a error. Pero ojo, frente a una situación de un error garrafal, frente a, a algo evidente en la comisión de un delito o de la falta de idoneidad, pese a que las partes en una audiencia de pruebas donde el proceso haya hecho de conocimiento, entonces ahí habría graves problemas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí, desde mi punto de vista, debe responder, ¿no? En una reparación civil, se llama extracontractual. Y bien es cierto, no existe un contrato, pero sí hay una responsabilidad. ¿Por qué? Ese contrato forma parte del pacto social, de la función pública. Dentro de la función pública tenemos la función legislativa, la función administrativa y la función jurisdiccional. Es un servicio público que da un poder, ¿no? Ejerciendo la administración de justicia, ¿no? Función jurisdiccional. Entonces, ¿cómo no voy a responder? Y nuestro marco normativo lo dice, pero hay analistas, discrepo con ciertas lecturas, ¿no? Donde pensamos, porque desde mi punto de vista es un imposible jurídico que para cada presupuesto de hecho exista una norma constitucional o esté reconocido netamente para que se cumpla. Tenemos un marco normativo, tenemos en la misma Constitución en el artículo 139, tenemos, como se llama en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 192, en el artículo 200, tenemos en la Ley de Carrera Judicial, en la Ley 9277, tenemos el Código Procesal Civil en el artículo 109 y 116. Igualmente, esto revierte dentro del marco del Ministerio Público. Bueno, puedo entrar a detallar ciertos aspectos, pero la ley lo responde. Hay un principio de legalidad. Existe. Ahora, las autoridades para hacer cumplir un mandato o la ley, hay métodos de interpretación, tiene la integración jurídica, tiene el poder coercitivo para hacer cumplir las normas, ¿no? Pero si voy a buscar pretextos, ahora, el pliego, hay propuestas de crear un fondo. ¿Qué es lo que pasa en nuestros países? No como en otros países,
que la responsabilidad es al Estado y el Estado después ejerce responsabilidad sobre, sobre la libertad jurisdiccional. En nuestro país es la libertad solidaria, pero hay carencias de una ley, ¿no? Hay carencias de la ley 24976 con respecto a la, ¿no? Con respecto a la indemnización. Pero sabemos muy bien que cada ministerio, cada poder, el momento que ejecuta su presupuesto, su pliego presupuestal al Congreso manualmente, dice y tienen una partida, pero lógicamente ahí hay intereses lógicamente económicos. A la suma de errores jurisdiccionales tendría que haber un presupuesto, hay un déficit, que hay un déficit al tesoro público, pues ese es otro tema, ¿no? Está en nuestro país, otros juristas dicen, aquí la ley, ¿no? Hay sociedades muy... Inglaterra, su constitución tiene 2 hojas, creo 22 exactamente, ¿no? Y entonces, ¿dónde está que la autoridad judicial no puede ejercer o no puede crear derecho en la emisión de su sentencia? Entonces, aspectos que dilucidar. He querido en este tiempo, pues tener con respecto al marco normativo, ¿no? Al marco normativo, como hemos visto, ya tenemos una responsabilidad. No se cumple, es otro tema, ¿no? Deficiencia de la ley con respecto a la iniciación, no hay un presupuesto, no hay un pliego presupuestario exacto para ello, no tiene fondos. Entonces, aquí tenemos que ver, ¿existe legitimidad? Cuando decimos legitimidad es la aceptación, ¿no? De parte de la población con respecto a la función jurisdiccional y estamos viendo una serie de carencias, ¿no? Administramos justicia de uno, de una u otra forma, no estoy generalizando, y estamos viendo nuestros, nuestros, nuestros marcos jurídicos de repente podría ser muy garantistas, muy buenos, pero ¿qué está respondiendo a qué? Estamos viendo, la regla lo dice, en materia penal, frente al Código de Procedimientos Penales, pero estamos hablando en materia civil. Hay un marco normativo del punto de vista constitucional, del punto de vista de la ley orgánica, del punto de vista de la carrera judicial, ¿no? Del Código Civil, ¿no? Hay una ley específica con respecto a la iniciación, puede tener falencias. Tenemos ese marco normativo. Queremos crear más para, no es para mí, de mi punto de vista, no es cuestión del marco normativo, ¿no? Lo importante es que el funcionario público dentro de los poderes tiene que ser coherente, racional y aplicar el poder coercitivo, el poder de policía que tiene el Estado para hacer cumplir las normas. Bueno, he querido sintetizar, porque creo que no podía extenderme mucho, y si hay alguna pregunta, estoy sujeto a cualquier inquietud. Bueno, muchas gracias primeramente al profesor Hermano Ángeles por asistir hoy a este webinar. Mi compañera Romina, si hay preguntas, por favor. A ver, eh, si nos preguntan acá, doctor, ¿en qué casos puede un juez ser civilmente responsable por los daños ocasionados por una decisión judicial? Bueno, en materia, mire, cuando hablamos de responsabilidades, la autoridad jurisdiccional, de acuerdo a nuestro marco normativo, tiene responsabilidad administrativa, penal
y civil. El juez es responsable siempre y cuando se, se le compruebe que ha causado un perjuicio, un daño. Se acredita que se ha cumplido un perjuicio, un daño, entonces cada instancia debe ejercer. Por ejemplo, penalmente se ha cometido por dolo prevaricato, ¿no? Civilmente, si por una omisión o una mala interpretación ha causado un perjuicio civil, entonces se tiene que hacer responsable. Otra cosa es que cuando se dice que es solidario, entonces acá hay un tema y entre nosotros mismos, entre las autoridades, no ejercen esa potestad. Tienen temor, se protegen entre sí mismos. Yo debo responder. Y más aún todavía, estamos hablando de la era civil. Y debe responder sobre todo y lo hemos visto, pero ya en demasiado extremo, ¿no? En materia penal, cuando cometo prevaricato. Digo, por ejemplo, un aspecto, digo que esto es a condición de una prueba y yo, como perito de la justicia, entre comillas, digo que es prueba, no siéndolo. O cuando hago una interpretación diferente de la ley, o pongo de manifiesto una ley que sea diferente o contraria a lo que está establecido en el marco normativo, ¿no? Me tengo que hacer responsable. La autoridad jurisdiccional, ¿no? Tiene que hacerse responsable. Pero se realiza, se lleva a cabo, se va a ser primero tolerante contra el Estado. Ojo. Ok, muchas gracias, profesor, por responder la pregunta. Ahora, bueno, mi compañero. Tenemos otra pregunta de un participante. Nos dice que es posible accionar civilmente contra un juez sin que previamente exista una declaración de dolo o culpa grave por parte de una autoridad competente. Nos gustaría que nos brinde su respuesta el profesor Ángeles. Bueno, acá la doctrina dice, siempre y cuando no exista dolo o situación grave. Ojo, la autoridad jurisdiccional, si no se le determina que hay dolo, ¿no? O negligencia responsable y puede ser influenciado o puede ser que se haya cometido un error donde él no tiene, o la autoridad judicial no tiene injerencia directa, porque puede haber existido una discrecionalidad técnica que lo induce al error. Aquí quiere decir que se ha basado en un peritaje mal dado, se ha basado en una opinión de expertos, porque en materia civil o penal o cualquier materia, las autoridades jurisdiccionales no tienen el conocimiento pleno de todas las ciencias. Por ejemplo, yo para determinar el grado o la autoridad jurisdiccional para determinar la pureza o el grado de contaminación de un río, se tiene que apelar de un ingeniero físico, un ingeniero químico, y si su aunque no existe prueba plena, aunque ese examen tiene que ser coherente con un peritaje de parte, dónde está la Procuraduría, tiene que ser de la población y un perito dirimente, él va a decir puede ser influyente. En esos casos, pienso que no sería, si no se comete ese error doloso o grave o una ineficiencia de inodidad evidente, lógicamente no sería responsable, ¿no? No se podría accionar contra él. Porque él tendría una justificación en su resolución
judicial estaría motivada con esa prueba pericial o ese aspecto técnico discrecional, ¿no? La siguiente pregunta que nos realizan es ¿cómo se equilibra el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva con el derecho del ciudadano a ser reparado cuando un juez actúa con dolo o culpa inexcusable? Culpa inexcusable. Tutela jurisdiccional efectiva quiere decir que tutela jurisdiccional efectiva quiere decir que el administrado puede recurrir, a la autoridad jurisdiccional para que te emiten justicia. ¿Cómo responde ese aspecto? Lógicamente, si hay un error inexcusable, evidente, o sea, que no puede justificar, lógicamente tú puedes ir a una instancia, a otra instancia, a presentar, a reservar. No solamente cuando tienes tutela, puedes iniciar un proceso para cumplimiento de una indemnización. A eso se refiere la tutela efectiva. Poder ir a una autoridad jurisdiccional, eso está fundamentado en el artículo 139 de la Constitución, ¿no? Es uno de los acápites donde tú tienes la potestad, ¿no? El derecho subjetivo, potestad, no, el derecho subjetivo de recurrir a las autoridades jurisdiccionales. Eso es tutela, para hacer prevalecer tus derechos, ¿no? Lógicamente, frente a algo que es inexcusable, quiere decir que yo he cometido este error y no tengo justificación. Y es evidente, no hay excusas. Y hay un marco normativo que garantice eso. La ley orgánica del Poder Judicial, la misma Constitución, el Código Procesal Civil, ¿no? Hay mecanismos, pero vamos a ver si se cumple. En materia administrativa te puedes ir a un proceso contencioso administrativo. Dentro del poder, dentro de, ¿no? las diferentes instancias, de acuerdo al derecho vulnerado, ¿no? Y también al perjuicio ocasionado, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Tenemos varias preguntas, pero como ya se nos acabó el tiempo, nos gustaría que el docente nos dé sus palabras finales respecto al tema o le invitamos que brinde sus palabras finales, si desea. Bueno, para mí en primer lugar es un gusto haber estado en esta entrevista y el tema que ustedes es complejo, legitimidad, ¿no? de la función jurisdiccional, ¿no? Es muy complejo y estamos viendo que las autoridades jurisdiccionales tienen que estar investidos en primer lugar de esa idoneidad, ¿no? de esa capacidad, de ese soporte dentro de la cultura jurídica, con todos los métodos de interpretación jurídica y ser netamente objetivos, ¿no? No estar influenciados por aspectos políticos, económicos, que traslucen en una corrupción soterrada, ¿no? Y ahí va a haber responsables no solamente de un actor, de varios actores. Es un tema que ustedes lo tienen que ver y los felicito por hacer este tipo de eventos académicos cortos, pero espero que les haya servido, como se llama, mucho en su desarrollo, en su formación profesional. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias por habernos acompañado, como también a los participantes, ¿no? En este espacio de reflexión y diálogo, ¿no?
Ha sido muy valioso poder compartir este momento con ustedes, no solo para poder identificar, ¿no? Problemáticas como la que se vive en Atevitarte, ¿no? Sino también para poder reconocer, ¿no? Juntos la importancia de una reforma que promueva, ¿no? La responsabilidad civil y fortalezca la confianza en nuestras instituciones, ¿no? La legitimidad en la justicia no solo básicamente es un concepto jurídico, ¿no? Sino también es la necesidad urgente y real que nos toca a todos, especialmente a quienes estamos formándonos en el derecho, ¿no? Nos queda el reto de seguir cuestionando y aprendiendo y actuando, ¿no? Con ética para poder construir un sistema más humano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces damos por concluido este webinar. Muchas gracias por asistir a todos los participantes. De vuelta, muchas gracias al experto, que en tu caso es el profesor Hernán Ángeles, por asistir. Gracias con todos.